Capítulo 21. El segundo viaje del día con traslador de Harry fue mucho más largo y más desorientador que el primero. Sintió que su cuerpo giraba como si estuviera en una especie de tornado mágico que parecía no detenerse nunca. Finalmente sintió que el giro se hacía más lento y supo que se acercaba a su destino. Harry se concentró en sostener su varita y esperaba poder aterrizar de pie, pero cuando el traslador lo dejó caer, rodó por el suelo duro antes de finalmente detenerse. Mientras yacía allí, Harry intentó reactivar el traslador, pero fue inútil. Batman le había dado un traslador de ida, lo que significaba que tendría que encontrar otro camino a casa. Obligándose a ponerse de pie, Harry trató desesperadamente de luchar contra el mareo mientras miraba a su alrededor tratando de descubrir a dónde lo había llevado el traslador. Harry se dio cuenta de inmediato que estaba en un cementerio. Había pasado por cementerios antes y sabía cómo se suponía que debían ser, pero este le parecía completamente incorrecto. Las lápidas que marcaban las tumbas eran en su mayoría viejas y desmoronadas, y en lugar de estar dispuestas en hileras ordenadas, aparentemente habían sido colocadas al azar. El terreno no estaba cubierto de hierba verde recién cortada, sino de rocas duras y tierra, con solo unas pocas malas hierbas enfermizas sobresaliendo del suelo. Ninguna de las tumbas tenía flores cerca, lo que llevó a Harry a pensar que tal vez nadie había venido aquí en mucho tiempo. El sonido de pasos acercándose rápidamente demostró que estaba equivocado. Harry rápidamente se giró hacia la dirección de donde venían los pasos y vio dos figuras acercándose a él, cada una con capas oscuras que cubrían sus rostros. Uno era pequeño, gordo y parecía llevar algo parecido a lo que un padre cargaría con un bebé. El otro era más alto, más delgado y su cabeza tenía la costumbre de moverse de un lado a otro como buscando amenazas. De repente Harry sintió un doloroso ardor en su cicatriz y supo sin lugar a dudas que, o más bien quién, estaba siendo llevado hacia él. «Agarradle». Una voz extraña, casi inhumana, gritó desde el bulto que llevaba el gordo. El hombre más alto dio un paso adelante con su varita lista antes de quitarse la capucha de su capa para revelar su rostro. «Barty se agacha, hijo». Harry dijo en reconocimiento mientras levantaba su varita para mirar al hombre mayor. Eso significaría que el hombre más bajo era casi definitivamente Peter Pettigrew. «Correcto, señor Potter». 10 puntos para Gryffindor. Respondió con una risa loca. «No habrá nadie que venga a rescatarte ahora. Te sugiero que te rindas, será mucho menos doloroso de esa manera. Vete al infierno, Barty», dijo Harry mientras silenciosamente lanzaba una maldición para romper huesos al hombre que una vez se había hecho pasar por Alastor Moody. Crouch pudo esquivar el hechizo con bastante facilidad y envió una maldición de atadura corporal a Harry, aparentemente intentando capturarlo como le ordenaron. Harry levantó un escudo que podía absorber fácilmente la energía de la maldición de Crouch y luego comenzó a intentar alejar a Crouch de los demás. Colagusano parecía estar concentrado en proteger cualquier forma que Voldemort hubiera tomado y que ahora estaba en sus brazos, pero Harry sabía que tendría que vigilarlos. El siguiente hechizo de Crouch fue, sorprendentemente, un Stupefi. Harry casi se rió de esto porque se dio cuenta de que tenía ventaja sobre su oponente. Crouch, por alguna razón, estaba tratando de someterlo sin lastimarlo. Harry no tenía que preocuparse por tratar de evitar lastimar a Crouch, de hecho quería hacerlo. Harry envió una serie de hechizos encadenados a Crouch, incluido un incendio, un confundus, un maleficio Hellilex, y terminó con un hechizo que produjo vientos huracanados. Los dos primeros hechizos fallaron y Crouch apenas pudo levantar un escudo contra el maleficio Hellilex, pero el hechizo de viento de Harry lo tomó completamente desprevenido. El escudo mágico de Crouch no pudo detener la fuerza física del viento y fue lanzado varios metros hacia atrás y aterrizó dolorosamente sobre su espalda. A diferencia de su primera batalla, Harry ahora estaba lanzando hechizos completamente en silencio y con mucho más poder del que antes era capaz de hacer. Crouch comenzó a rodar tan pronto como tocó el suelo y, afortunadamente para él, pudo evitar las siguientes maldiciones de Harry. Rápidamente se estaba frustrando por su situación y por el hecho de que este simple niño lo estaba golpeando. Con un gruñido de dolor, Crouch se puso de pie de un salto y gritó Crucio. Esperando no solo atrapar a su oponente de guardia, sino que su maestro no se enojaría demasiado con él. Harry, sin embargo, estaba preparado para el uso de una maldición imperdonable por parte del mortífago y conjuró un escudo de piedra para que apareciera frente a él. La maldición Cruciatus de Crouch golpeó la pared y la destrozó, pero al hacerlo, la energía del hechizo se agotó y murió sin causar daño.
Antes de que los pedazos de piedra pudieran tocar el suelo, Harry los desterró de regreso a Crouch y se alegró de escuchar al hombre gritar de sorpresa y dolor. «¡Maldito seas, Potter!». Crouch rugió mientras levantaba su varita enojado de nuevo. Harry vio con una breve sonrisa de satisfacción que tenía a su enemigo frustrado y desprevenido, pero desafortunadamente esto había causado que Crouch abandonara su plan anterior de capturar a Harry ileso. «Reducto», gritó Crouch, haciendo que Harry saltara hacia un lado para evitar el poderoso hechizo. La varita de Harry nunca abandonó a Crouch mientras evitaba el hechizo, y tan pronto como tuvo la oportunidad, Harry devolvió el fuego. Esta vez sí dijo el nombre del hechizo en voz alta, porque quería que Crouch escuchara lo que se avecinaba, después de todo él fue quien se lo había enseñado. Inficio. Harry llamó cuando una enfermiza luz amarilla surgió de la punta de su varita. Los ojos de Crouch se abrieron con sorpresa mientras intentaba evitar el hechizo, pero no fue lo suficientemente rápido y lo alcanzó en la cadera. Inmediatamente su capa comenzó a desintegrarse y la piel debajo burbujeó como si se estuviera derritiendo. Apenas pudo contener sus gritos lo suficiente como para realizar la contramaldición, que aún dejó una herida de aspecto desagradable. «Usa mi hechizo contra mí, ¿quieres?». Crouch gritó con rabia. «Avada Kedavra». La maldición asesina voló hacia Harry y él reaccionó por instinto conjurando otro muro de piedra para protegerse. Esta vez el impacto del hechizo convirtió su escudo en polvo en lugar de guijarros, como lo había hecho la maldición Cruciatus. «Barty, tonto». Voldemort gritó desde su lugar al margen. «Lo necesito vivo». «Perdóneme, maestro», respondió Crouch, aunque sus ojos nunca dejaron a Harry. «No te volveré a fallar». Harry había mirado brevemente e incluso desde muy lejos pudo ver que Voldemort había sido capaz de tomar una pequeña forma física. Lo que significaba que podía ser destruido por su toque como lo había sido Quirrell en su primer año en Hogwarts. Solo necesitaba pasar a Crouch y acercarse lo suficiente a Voldemort para agarrarlo, dejar estupefacto. Crouch llamó, trayendo la atención de Harry de regreso al vuelo. Harry en respuesta levantó su escudo más poderoso y comenzó a correr hacia su oponente. Crouch comenzó a disparar rápidamente hechizos no letales a Harry, pero su escudo era demasiado fuerte para ser roto por cualquiera de los hechizos simples que estaba usando. Antes de darse cuenta, Harry había cerrado casi por completo la distancia entre ellos y Crouch vaciló, sin estar seguro de si Harry estaba tratando de atacarlo física o mágicamente. Un momento antes de que Harry llegara a Crouch, dejó caer su escudo y comenzó a lanzar la maldición explosiva más fuerte que pudo manejar. Para cuando completó el hechizo, la punta de su varita estaba a centímetros del pecho de Crouch y el hombre no tuvo ninguna posibilidad de hacer nada para disminuir el impacto de la maldición. El poderoso hechizo envió a Crouch volando por el aire y cruzando el cementerio. Solo lo detuvieron cuando chocó contra una gran lápida que se partió por la mitad por el impacto. Inmediatamente quedó inconsciente. Harry vio esto suceder y sintió una pequeña conmoción. No creía haber puesto tanto poder en el hechizo, pero aparentemente fue suficiente. Harry se preguntó brevemente si Crouch había sobrevivido al accidente. No se había dado cuenta, sin embargo, de que su carga hacia Crouch lo había acercado alarmantemente a Colagusano y Voldemort. Ni siquiera vio venir el aturdidor que lo golpeó en la espalda. «Bien, Colagusano. Ahora podemos comenzar», dijo Voldemort con una risa escalofriante. Mientras tanto, el pánico en Hogwarts no había disminuido. La marca tenebrosa todavía flotaba amenazadoramente en el aire, recordando constantemente a todos lo que había sucedido. La mayoría de los espectadores permanecieron en sus asientos a pesar de que el torneo había terminado. Muchos se quedaron para discutir si el Señor Oscuro podría regresar o regresaría, otros se quedaron porque esperaban que sucediera algo más. Los amigos de Harry intentaron obtener la mayor cantidad de información posible de sus profesores, pero en realidad nadie parecía saber realmente lo que estaba pasando. Todo lo que podían determinar con seguridad era que Ludo Bagman había sido detenido y ahora estaba siendo interrogado en la oficina del profesor Dumbledore por los Aurores y el propio director. El interrogatorio de Bagman comenzó con un examen de su brazo izquierdo, donde, para sorpresa de algunos, no encontraron la marca tenebrosa. Una inspección más detallada reveló signos de que Bagman había estado bajo la maldición Imperius muy recientemente y, por lo tanto, probablemente no era responsable de sus acciones. Después de ser despertado y administrado con Veritaserum, reveló que no podía recordar nada de lo que había dicho en el escenario después de la victoria de Harry, ni sabía quién le había puesto la maldición Imperius o a dónde había llevado el traslador a Harry.
Estas revelaciones significaron que no había una manera fácil de encontrar a Harry. A menos que tuvieran mucha suerte, dependería de Harry encontrar el camino a casa. Lo primero que Harry notó al despertar fue que no podía mover brazos ni piernas. Sus ojos se abrieron lentamente y vio que estaba atado y no tenía idea de dónde estaba su varita. Sabía que había cometido un error y había perdido la pista de Colagusano durante su pelea con Crouch. Se habría pateado a sí mismo si hubiera podido mover las piernas. Harry trató de pensar en cómo iba a salir de esta situación, pero hasta el momento no se le ocurrió nada. Mirando a su alrededor, Harry vio que el cuerpo inconsciente de Barty Crouch Jr. todavía estaba desplomado contra la lápida rota donde había caído. Crouch parecía todavía respirar, lo que indica que debió haber sobrevivido al impacto. Harry sintió un poco de alivio cuando vio eso, aunque sabía que probablemente era una tontería hacerlo en esta situación. Al parecer, Voldemort había decidido que no valía la pena el esfuerzo de curar a Crouch todavía. Con Harry atado, el señor oscuro no debió sentir que su adversario fuera una gran amenaza. Mientras tanto, Colagusano estaba ocupado vigilando un enorme caldero que estaba lleno de un líquido oscuro y burbujeante. Harry no estaba seguro de para qué era la poción, pero sabía que no era una buena señal. «Está listo, mi señor», dijo Colagusano humildemente. «Empieza de inmediato», respondió la fea criatura que era Voldemort. Colagusano asintió y levantó con cuidado a su maestro antes de colocarlo en el caldero. La poción del interior siseó cuando salieron chispas y el líquido del interior comenzó a girar violentamente, pero después de unos momentos se calmó y Colagusano continuó con el ritual. «Hueso del padre, dado sin saberlo, renovarás a tu hijo», dijo Colagusano. Mientras hablaba, levantó lo que Harry asumió que era el hueso de una pierna humana y lo arrojó al caldero. La poción volvió a burbujear y se volvió de un feo color azul. Colagusano se detuvo para comprobar la poción como si no estuviera seguro de haberla hecho correctamente, pero cuando se aseguró de haberlo hecho, continuó. De sus palabras quedó claro lo que pretendía hacer. Harry sabía sin lugar a dudas que estaba viendo un ritual destinado a devolver a Voldemort de su cuerpo. Harry luchó por liberarse y detener el oscuro ritual, pero fue inútil. Todavía no podía moverse. Comenzó a pensar en una forma de interrumpir el ritual, pero no estaba seguro de qué podía hacer. Su única esperanza era conseguir que Colagusano acabara con esto él mismo. «Carne del ciervo, dada voluntariamente, revivirás a tu amo», dijo Colagusano mientras levantaba un cuchillo y se lo colocaba en la muñeca. Estaba a un momento de cortárselo cuando Harry lo interrumpió. «Pedro, para», gritó Harry. «Por favor, no hagas esto. Es demasiado tarde para eso, Harry». Colagusano respondió y volvió a levantar el cuchillo. «No tienes que hacer esto», respondió Harry, todavía esperando que el hombre cambiara de opinión. «Pero lo hago. No tengo otra opción, ya ves. Si no hago esto, me matará. Te salvé la vida. Me debes una», dijo Harry, pero sabía que sus palabras estaban teniendo poco impacto. «No funciona de esa manera». Colagusano luego se giró y colocó el cuchillo en su muñeca una vez más. Cerró los ojos como si tratara de reunir el coraje para seguir adelante con el acto y luego, con todas sus fuerzas, empujó la espada a través de la carne y el hueso de su brazo. Cuando terminó, toda su mano cayó dentro del caldero y aulló de dolor. Mientras tanto, la poción continuó hirviendo a fuego lento, pero ahora se había vuelto de un color rojo muy parecido a la sangre. Colagusano se tomó un minuto para recomponerse antes de continuar con el ritual. «Sangre del enemigo, tomada por la fuerza, resucitarás a tu enemigo», dijo el mortífago mientras se acercaba a Harry. Todavía sostenía en su mano el cuchillo ritual que había estado usando y Harry supo que Colagusano había venido por su sangre. «No lo hagas, Peter. Por favor», dijo Harry, pero Colagusano ahora lo ignoraba. Sacó el cuchillo y lo hundió en el brazo de Harry mientras Harry luchaba por no gritar de dolor. La punta del cuchillo de Colagusano ahora estaba cubierta con la sangre de Harry, y lo sostuvo con cuidado como si contuviera algún tesoro de valor incalculable. Colagusano se acercó al caldero y le arrojó ligeramente el cuchillo, derramando unas gotas de la sangre de Harry en el brebaje. Inmediatamente comenzó a chispear y burbujear como nunca antes, y finalmente adquirió un color blanco cegador. Colagusano comenzó a alejarse de la poción como si le tuviera miedo, pero sus ojos nunca la abandonaron. La atención de Harry tampoco abandonó el caldero y por un breve momento tuvo la esperanza de que algo hubiera salido mal. Pero entonces sintió un dolor en su cicatriz como nunca antes, y supo que de alguna manera Colagusano y Barty Crouch Jr. habían devuelto a Lord Voldemort a su cuerpo.
Un momento después, una forma oscura comenzó a surgir del caldero. Era calvo, pálido y cubierto con una capa oscura. Aunque su forma era humana, Harry pensó que parecía más bien una criatura oscura. La criatura sostuvo su cabeza entre sus manos mientras salía de la poción aún burbujeante. Cuando finalmente estuvo libre, Voldemort apartó las manos de su rostro y las miró, dándole a Harry su primera mirada clara de en qué se había convertido el Señor Oscuro. Voldemort no se parecía en nada a la versión adolescente de Tom Riddle que Harry había encontrado en la Cámara de los Secretos. Era un joven bastante apuesto, de cabello oscuro y piel pálida. El monstruo que ahora estaba frente a Harry tenía la piel casi gris y no tenía pelo alguno. Su rostro solo parecía vagamente humano, con una nariz chata y ojos rojos brillantes. El Señor Oscuro pasó un momento examinándose a sí mismo cuidadosamente como si buscara defectos en su forma antes de girarse hacia Harry y enviarle una sonrisa cruel. «Ven, colagusano», ordenó. «Sí, señor», respondió su sirviente mientras corría hacia Voldemort. Luego se arrodilló y le tendió una varita a su maestro. «Su varita, mi señor». Voldemort extendió la mano y agarró la varita. Cuando su dedo lo tocó, su rostro contraído adquirió una expresión de triunfo. «Tu brazo», exigió Voldemort. «Gracias, maestro», exclamó Colagusano mientras felizmente extendía su muñón de brazo. «Tu otro brazo», aclaró Voldemort. Colagusano jadeó sorprendido, pero obedientemente extendió su otra varita. Incluso desde muy lejos, Harry pudo ver que la marca tenebrosa de Colagusano ahora era tan negra como la noche y perfectamente visible. Voldemort presionó su varita en el brazo de su sirviente mientras el otro hombre hacía una mueca de dolor pero no decía nada. Momentos después, hombres vestidos con túnicas de mortífagos comenzaron a aparecerse en el cementerio. Cada uno de ellos llevaba máscaras que cubrían sus rostros para que Harry no pudiera ver quién había venido. Sin embargo, una cosa estaba clara. Sus posibilidades de escapar habían disminuido drásticamente. Los mortífagos formaron un círculo rodeando a Voldemort, mientras él miraba a su alrededor inspeccionándolos. Harry no podía decir si estaba contento con lo que encontró o no, pero los mortífagos parecían estar nerviosos. Cuando el Señor Oscuro comenzó a hablar, todos se arrodillaron, como ante la realeza. «Después de todos estos años, amigos míos, nos hemos reunido», comenzó Voldemort. «Y sin embargo, debo preguntarme, ¿dónde estaban todos ustedes cuando más los necesitaba? Durante años estuve atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, y ninguno de ustedes me buscó. Lo hice, mi señor». Colagusano dijo con valentía, o tal vez tontamente. «Por miedo, no por lealtad. Sin embargo, supongo que mereces alguna recompensa por tus esfuerzos. Extiende tu brazo», ordenó Voldemort y Colagusano obedeció agradecido. Usando un hechizo que Harry no reconoció, Voldemort conjuró una mano mágica de plata para que apareciera donde había estado la de Colagusano. Colagusano levantó la mano y la miró con asombro. Voldemort mientras tanto miraba su varita con una expresión confusa en su rostro, como si hubiera sucedido algo que no esperaba. Un momento después la mirada desapareció y nuevamente estaba de pie ante sus seguidores. ¿Dónde estaba Avery? ¿O tú, Goyle? ¿Crabbe? ¿Not? ¿Y qué hay de ti, Malfoy?, preguntó Voldemort. Harry se sentó y escuchó, aunque no se sorprendió en absoluto al ver que se confirmaba que Lucius Malfoy era un mortífago. «Mi señor», Malfoy comenzó a suplicar patéticamente, estaba constantemente alerta. «Si hubiera habido alguna señal, algún susurro, silencio, Lucius», dijo Voldemort con fuerza, y Malfoy supo que no debía continuar. «Ya habrá tiempo para compensar los fracasos del pasado. Ahora debemos ser anfitriones adecuados y atender a nuestro huésped». Con eso señaló a Harry que todavía estaba atado y sangrando por su brazo. Harry podía escuchar a los mortífagos reírse detrás de sus máscaras ante su situación. Voldemort comenzó a caminar hacia él mientras hablaba, y pronto estuvo parado justo frente a él. El mundo fue tan tonto como para pensar que este simple niño había destruido al mago más poderoso de todos los tiempos. No fue él quien me derrotó esa noche, sino un error de mi parte. Esa noche estaba en acción vieja magia, magia poderosa. Lo reconocí entonces, pero lo sé ahora. Y lo he superado. Créeme, Harry, ahora puedo tocarte. Con eso, Voldemort presionó su dedo en la frente de Harry, donde yacía su famosa cicatriz. El dolor que Harry sintió en ese momento eclipsó cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Ahora, Harry, veremos si el niño que vivió realmente puede enfrentarse a Lord Voldemort, dijo el Señor Oscuro con una mueca de desprecio. Colagusano, desátalo.
Y dale su varita. Colagusano se apresuró a obedecer a su maestro, y pronto Harry estuvo libre con su varita en la mano. Harry miró nerviosamente a su alrededor y supo muy bien que estaba rodeado de amenazas potenciales y cara a cara con uno de los magos más poderosos del mundo. Voldemort parecía estar preparándose para continuar su discurso, pero Harry pensó que su mejor opción era pasar a la ofensiva y permanecer en ella tanto como pudiera. Harry comenzó a lanzar hechizos y a moverse tan rápido y poderosamente como pudo. Incluso el profesor Flitwick se habría sentido orgulloso de él si hubiera estado allí. La cadena de hechizos que usó fue una que se le ocurrió meses antes y practicó constantemente. Incluía maleficios perforantes, maleficios de tropiezo, maldiciones cortantes, el hechizo ácido de Crouch, maldiciones para romper huesos, un hechizo de cosquillas, una maldición cortante, un hechizo que provocaba que estallaran forúnculos en la cara de sus víctimas y terminaba con una bombarda masiva. Pero a pesar de que Harry estaba lanzando lo mejor que podía, nada parecía superar las defensas de Voldemort. Todo lo que le arrojó al Señor Oscuro fue bloqueado por objetos conjurados o convocados o simplemente evitado. Cuando el polvo se disipó de su último hechizo, que había sido lo suficientemente poderoso como para dejar un pequeño cráter en el suelo, Lord Voldemort todavía estaba allí riéndose de él. «Estoy impresionado, Harry», dijo Voldemort. «Quizás deberías reconsiderar la oferta que te hice hace años. Únete a mí y te ayudaré a alcanzar tu máximo potencial». «Nunca». Harry respondió enojado. Luego transfiguró dos lápidas en enormes osos que envió a atacar a Voldemort, pero antes de que pudieran alcanzarlo, el Señor Oscuro los destruyó con dos perezosos golpes de su varita. «Aún tienes mucho que aprender. Es una pena que no tengas la oportunidad», se burló Voldemort. Harry no estaba seguro de qué hacer. A pesar de todo su entrenamiento y su victoria relativamente fácil sobre Barty Crouch Jr., claramente todavía no estaba en la liga de Voldemort. Haciendo acopio de valor, Harry volvió al ataque. Decidió que tendría que usar sus hechizos más letales y por eso lanzó Cruor Morsus, el mismo hechizo que había usado contra el Acromantual en el laberinto. Voldemort finalmente se vio obligado a levantar un escudo para defenderse, pero cuando lo hizo sucedió algo muy extraño. Rayos de pura magia se extendían desde cada una de sus varitas, conectándolas. Mientras lo hacían, Harry sintió un fuerte drenaje de sus reservas mágicas y supo que no podría mantener esto, fuera lo que fuera, por mucho tiempo. Voldemort se distrajo con este fenómeno inesperado y Harry vio su oportunidad de atacar. Harry terminó el hechizo justo cuando comenzaba a formarse una cúpula sobre él y rápidamente lanzó una maldición cortante hacia la cabeza de Voldemort. El Señor Oscuro se había distraído por lo que había sucedido y trató de esquivar el hechizo, pero solo tuvo un éxito parcial. Un largo corte se abrió en la mejilla de Voldemort, y la sangre comenzó a correr hasta su barbilla. Voldemort rugió de ira y finalmente comenzó a atacar a Harry. Harry usó su velocidad para evitar la primera ola de hechizos, pero cuando intentó saltar detrás de una lápida fue golpeado con la maldición Cruciatus. Harry gritó mientras Voldemort sostenía la maldición de tortura sobre él. Había sentido la maldición antes durante su pelea con Barty Crouch Jr., pero la versión del hechizo del mortífago se sentía como un hechizo cosquilleante en comparación con el Cruciatus de Voldemort. El dolor recorrió cada parte de su cuerpo y Harry sintió como si estuviera al borde de volverse loco. Un momento después, Voldemort levantó el hechizo y Harry pudo escuchar al malvado hombre reírse de su sufrimiento. «Entonces esto es todo lo que el gran Harry Potter puede hacer». Patético. Voldemort se rió. «Creo que le enviaré tu cabeza de regreso a Dumbledore». «¿Qué piensas de eso, Harry?» «No es bueno». Harry jadeó. «Le gustan los calcetines». El Señor Oscuro se rió ante la respuesta de Harry y bajó ligeramente su varita. Los dedos temblorosos de Harry se cerraron con fuerza alrededor de su varita que casi se le había caído durante su tortura a manos de Lord Voldemort. El Señor Oscuro dio un paso atrás y le indicó a Harry que se levantara. «Levántate, Harry. ¿Quieres encontrar la muerte de pie, no?», dijo Voldemort. Harry había estado lentamente acercándose a una posición de pie de todos modos, y un momento después finalmente pudo pararse y enfrentar al Señor Oscuro. Harry miró a su alrededor buscando alguna manera de último momento de salvarse, pero no pudo encontrar nada. Todavía estaba completamente rodeado y no llegaba a ayuda. «Voy a morir aquí», pensó Harry con una risa triste. Su pequeña risa pronto se convirtió en una risa audible que hizo que los mortífagos pensaran que tal vez el Cruciatus de Lord Voldemort había vuelto loco al niño que vivió después de todo. «Crees que la muerte es divertida, ¿verdad?»,
preguntó Voldemort mientras levantaba su varita hacia Harry. Finalmente Harry dejó de reír y levantó su varita para enfrentar al señor oscuro. ¿Algunas últimas palabras? Que te jodan, Tom. Harry dijo con otra risa. Voldemort, furioso por el uso de su verdadero nombre por parte de Harry, gritó Avada Kedavra y envió la maldición asesina volando hacia Harry, quien pudo saltar fuera del camino. A su alrededor, los mortífagos, temiendo que una maldición asesina perdida pudiera tomarlos desprevenidos, comenzaron a buscar refugio. Harry devolvió el fuego con un reducto, pero Voldemort pudo evitarlo fácilmente. El señor oscuro luego lanzó otra maldición asesina, pero Harry pudo conjurar una pared de roca para protegerlo del hechizo. El escudo explotó cuando la maldición lo golpeó, pero Harry no esperó a que el polvo se aclarara antes de desterrar una lanza conjurada hacia Voldemort. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que había fallado, pero no tuvo tiempo para pensar en ello porque Voldemort le envió otra maldición asesina. Harry saltó hacia un lado para evitar la maldición, pero desafortunadamente Voldemort había estado esperando eso y había convocado una lápida que se estrelló contra el costado de Harry y lo hizo perder el equilibrio. Antes de que Harry pudiera recuperarse, Voldemort había lanzado la maldición asesina nuevamente. Los ojos de Harry se abrieron cuando vio el hechizo verde corriendo hacia él. En ese momento supo que no podía evitarlo y que había sido derrotado. El impacto del hechizo derribó a Harry y lo envió girando al suelo. Cuando aterrizó, Voldemort salió victorioso sobre Harry y miró su cuerpo inmóvil. Debajo de él, los ojos sin vida de Harry yacían abiertos y mirando a lo lejos. De regreso a Hogwarts, el ministro de magia Cornelius Fudge había llegado y subió al escenario en un intento de calmar a la audiencia y buscar una manera de aprovechar la situación para su propio beneficio político. Con su audiencia sobre el caso Sirius Black a solo un día de distancia, Fudge estaba desesperado por encontrar una manera de permanecer en el cargo. Sabía que lo último que el público quería escuchar era que quien tú sabes todavía estaba vivo y por eso pasó su tiempo en el escenario prometiendo que el señor oscuro estaba muerto y que no había manera de que pudiera regresar. Algunas personas parecían ansiosas por creerle, pero otras no estaban convencidas. Ludo Bagman había sido trasladado al Ministerio de Magia para ser interrogado más a fondo. Parecía claro que no enfrentaría cargos por sus acciones debido a la evidencia que apuntaba hacia la maldición Imperius. Sin embargo, fue inmediatamente despedido de su puesto en el ministerio y comenzaron a circular rumores de que los duendes habían exigido que se les entregara después de su liberación para enfrentar el castigo por los crímenes contra ellos. Los amigos de Harry no dejaron de buscar más información, pero lamentablemente continuaron sin encontrar nada nuevo. Mientras tanto, Dumbledore estaba sentado solo en su oficina preguntándose qué podría haber hecho diferente y qué significaría si Harry muriera. Una cosa estaba clara. Se avecinaban días oscuros. Los ojos de Harry se abrieron y se sentó, preguntándose qué había pasado. Sin embargo, al ver su entorno, también se preguntó dónde estaba. Un extraño gemido llamó su atención y giró para mirar en esa dirección. Vio una extraña criatura que le recordó lo que había sido Voldemort antes del ritual para devolverlo a su cuerpo, pero Harry no tenía idea de lo que significaba. A su alrededor el mundo era completamente blanco e indefinido, y el vacío de su entorno parecía desaparecer para siempre. ¡Harry! Gritó una suave voz femenina, aparentemente desde todos los alrededores de él. ¿Hola? Preguntó Harry. ¿Quién está ahí? Mientras seguía mirando a su alrededor, finalmente vio dos formas acercándose a él en la distancia. Al acercarse vio que uno era hombre y la otra era mujer. Parecían estar tomados de la mano y caminando lentamente hacia él. Después de lo que a Harry le parecieron horas, finalmente se acercaron lo suficiente como para poder verlos claramente. «Mamá, papá». Harry dijo con incertidumbre. «¿Eres realmente tú?» Finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para estar seguro, y cuando yo estuvo corrió hacia ellos y les permitió envolverlo en un fuerte abrazo. Harry no pudo evitar comenzar a llorar mientras abrazaba a sus padres por primera vez que podía recordar. Durante mucho tiempo se abrazaron y no hablaron, y durante ese tiempo las preguntas de Harry sobre lo que estaba pasando le parecieron sin importancia. «Está bien, Harry». Su madre lo tranquilizó. «Somos realmente nosotros». «Bueno, tan real como puede ser». «¿Estoy muerto, no?», preguntó Harry. «¿Eso significa que puedo quedarme aquí contigo?» «No estás exactamente muerto, hijo», le informó su padre. «Pero tampoco estás exactamente vivo. Tienes una opción, Harry. Puedes morir o puedes regresar. ¿Qué pasa si quiero quedarme contigo?». Harry respondió.
Las emociones al conocer a sus padres todavía eran abrumadoras. Tenemos algunas cosas que explicarte primero. Respondió Lily. Te queremos mucho, Harry, pero es importante que regreses. ¿Por qué? Preguntó Harry, claramente molesto. Por Voldemort. Dijo James, y miró a la fea criatura que Harry había notado cuando llegó por primera vez. Voldemort ha tratado de hacerse inmortal, y así es como. ¿Qué es? Preguntó Harry, mirando a la criatura que su padre había señalado. Es un pedazo de su alma. Respondió Lily. Te lo transfirió accidentalmente la noche que morimos. Es por eso que tu cicatriz duele cada vez que él está cerca. Se llama Horrocrux, Harry, y mientras esté vivo, Voldemort no puede ser asesinado. Pero si yo muero, también morirá, ¿verdad? Harry adivinó. Así que no puedo volver. Esa pieza morirá incluso si regresas. Dijo James. Pero esa no es la única parte de su alma que necesita ser destruida. Él ha creado otras y depende de ti encontrarlas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Dumbledore? Él es más fuerte que yo. Harry respondió. Hubo una profecía hecha antes de que nacieras. Dumbledore nunca nos dijo exactamente lo que decía, pero significaba que tú o Neville Longbottom habrían derrotado a Voldemort. Las cosas han cambiado desde entonces, y está claro que tienes que ser tú. Dijo Lily con tristeza. ¿Pero cómo? Él es mejor que yo. ¡No! Gritó James. Puede que sea más fuerte, pero no es mejor que tú. Él es más fuerte. Y si vuelvo a mi cuerpo todavía estaré rodeado por Voldemort y sus mortífagos sin forma de escapar. Entonces, si por algún milagro escapo, no tengo idea de dónde buscar. Por sus Horrocruxes. Harry dijo con frustración. Simplemente no vio la manera de hacerlo funcionar. Te ayudaremos, Harry. Dijo Lily en voz baja. O para ser más precisos, obligaremos a Voldemort a ayudarte. ¿Cómo? Preguntó Harry. Ese pedazo de su alma que puso dentro de ti contenía toda su personalidad e intelecto hasta el momento en que lo separó del resto de su alma. Podemos sacar partes y dártelas. Dijo James con una sonrisa orgullosa, como si hubiera sido idea suya. Entonces puedes darme todo su conocimiento. Dijo Harry, dándose cuenta de cómo esto podría ayudarlo. No exactamente. Respondió Lily. Verás, es imposible separar su personalidad de las cosas que sabe, así que cuanta más información le saquemos y te la pongamos, más de su personalidad también será transferida. Si tomas todo, básicamente te convertirías en él. Entonces, ¿qué obtengo? Preguntó Harry. Todo lo que él sabe sobre sus Horrocruxes. De esa manera deberías poder hacerlo mortal nuevamente y luego matarlo. Explicó Lily. Y luego su conocimiento sobre cómo aparecerse. Úselo para escapar del cementerio y regresar a Hogwarts. Esas son las únicas cosas que nos atrevemos a sacarle. Esto va a cambiar mi personalidad, ¿no? ¿Cuánto? No estamos tomando mucho, por lo que ni siquiera debería notarse. James respondió. Estamos tratando de ser lo más cuidadosos posible. Está bien, entonces. Lo haré. Harry dijo finalmente. ¿Tengo que irme ahora? Sí, lo siento, pero lo haces. Dijo Lily con lágrimas en los ojos. Ella abrazó a Harry y a su esposo y ellos le devolvieron felizmente. Nos volverás a ver algún día, Harry. Pero espero que no durante muchos años más. Nunca olvides que te queremos mucho. Yo también te amo, mamá, y a ti, papá. Harry respondió. Pronto todos estaban llorando y abrazándose. Permanecieron así por unos momentos, pero luego Harry sintió que todo comenzaba a cambiar. Sintió como si una fuerza innegable lo estuviera alejando de ellos. Sus padres lo soltaron y comenzaron a despedirse con la mano, pero su visión comenzaba a nublarse y ya no podía verlos con claridad. Entonces, de repente, todo se volvió negro. Lo primero que Harry sintió cuando regresó a su cuerpo fue el dolor sordo que surgió como resultado de la maldición Cruciatus. Supo en ese momento que estaba vivo otra vez. Se quedó allí por un minuto escuchando a Voldemort dar un discurso sobre sus planes para dominar el mundo y esperando que nadie hubiera visto sus ojos cerrarse. Harry esperaba que alguien señalara en cualquier momento que todavía estaba vivo, pero aparentemente toda la atención todavía estaba en Voldemort. Harry finalmente tuvo el coraje de abrir levemente los ojos y mirar a su alrededor. Todos los mortífagos estaban de espaldas a él y hacia el Señor Oscuro de tal manera que solo Voldemort podía notar que tenía los ojos abiertos. Notó con un poco de sorpresa que nadie se había molestado en quitarle la varita de la mano, aparentemente estaban convencidos de que estaba muerto. Sus padres le habían dicho que se apareciera, y cuando Harry se concentró en el tema se dio cuenta de que sabía casi todo al respecto.
Incluso sabía que podía aparecerse en posición de pie estando acostado en el suelo donde estaba. Voldemort había estudiado extensamente las apariciones. Harry se preguntó qué caos podría causar antes de irse cuando notó que Colagusano estaba parado detrás del grupo siendo ignorado por todos. Ya había caído al puesto más bajo en la jerarquía de los mortífagos. Sonriendo, rápidamente se le ocurrió un plan en la cabeza. Harry observó y esperó su oportunidad. Finalmente Voldemort terminó su discurso ante los aplausos de sus leales seguidores. En ese momento, Harry se apareció parándose justo detrás de Colagusano. Nadie lo había notado siquiera moviéndose. «Oye Tom», gritó Harry mientras agarraba el brazo de Colagusano. «¿Alguien te dijo alguna vez que apestas con ese hechizo?» Los mortífagos se giraron y lo miraron en estado de shock. Voldemort estaba igualmente sorprendido pero tuvo la presencia de ánimo para levantar su varita hacia Harry. Aunque llegó demasiado tarde. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Harry se apareció a él y a Colagusano fuera del cementerio y de regreso a Hogwarts. El ministro Fudge todavía estaba en el escenario hablando con la audiencia, sin embargo, cuando preguntó si tenían alguna pregunta, se vio obligado a defenderse sobre las acusaciones que enfrentaría en su audiencia al día siguiente. Era una situación incómoda para él y estaba desesperado por escapar de ella. «Responderé todas estas preguntas mañana», Fudge prometió. «Pero déjame asegurarte algunas cosas. Sirius Black es culpable y Peter Pettigrew está muerto». Tan pronto como pronunció esas palabras, Harry apareció en el escenario con Colagusano, quien todavía estaba en shock al ver a Harry con vida. Harry sorprendió al traidor tan pronto como llegaron y luego comenzó a mirar a su alrededor. La mayor parte de la multitud todavía estaba en las gradas y estalló en aplausos tan pronto como apareció. La marca oscura en el cielo se había desvanecido pero aún era visible. «Él está de vuelta», le dijo Harry al ministro de magia, pero Fudge decidió girar la cabeza con incredulidad. Enojado por esto, Harry arrancó la manga de la túnica de Colagusano, exponiendo la marca oscura debajo. «Voldemort ha vuelto», gritó, pero esta vez fue lo suficientemente fuerte como para que la audiencia lo escuchara. Pronto todos supieron lo que Harry había afirmado y estaban luchando entre creerlo o no. Harry pudo ver a los aurores detener a Colagusano antes de que el cansancio lo alcanzara y colapsara justo en el medio del escenario. Capítulo 22. Harry despertó con las sensaciones demasiado familiares de estar acostado en una cama de hospital en la enfermería de Hogwarts. Todavía estaba cansado, muy cansado de hecho. Tenía los ojos cerrados y sentía que haría falta un gran esfuerzo para abrirlos. Incluso con los ojos cerrados podía sentir que alguien tomaba su mano y la apretaba con fuerza, solo esperaba que fuera Daphne. Reuniendo fuerzas, Harry giró la cabeza y abrió los ojos para mirar a la persona que sostenía su mano. Los ojos de Daphne estaban rojos de tanto llorar y las lágrimas habían dejado pequeños rastros cayendo por sus mejillas. Su largo cabello rubio era un desastre y Harry supuso que había estado jugando con él como solía hacer cuando estaba preocupada o nerviosa. Cuando Daphne vio a Harry moverse, prácticamente saltó a la cama con él para asegurarse de que estaba bien. «¿Está bien, Daphne?» «Estoy bien», Harry le dijo. «Cuando desapareciste pensé que ibas a morir», dijo ella suavemente. Harry decidió que ese momento podría no ser el mejor para decirle que en realidad había muerto, en cierto modo. «Estoy aquí, todavía vivo», le aseguró. Ella asintió y se acurrucó junto a él en la cama con la cabeza apoyada en su pecho. Harry aprovechó la oportunidad para mirar alrededor de la habitación y vio que Hermione y Neville estaban sentados en sillas contra la pared mirando. Ambos tenían grandes sonrisas en sus rostros, felices de ver que Harry estaba despierto y bien, pero parecía que Hermione había estado llorando también. Desafortunadamente, la breve conversación de Harry y Daphne había sido suficiente para atraer la atención de Madame Pomfrey, quien Harry sabía que estaría ansiosa por examinarlo. «De nuevo, ¿es usted el señor Potter?», dijo Madame Pomfrey suavemente. «Lamento interrumpir esto, señora Greengrass, pero realmente debo insistir en que me deje intentar curarlo». Daphne suspiró y apretó a Harry una última vez antes de levantarse de la cama. Harry había sentido que su energía regresaba lentamente a él. Ya que despertó y pudo sentarse en la cama sin problema, vio que todavía llevaba las mismas túnicas que había usado en la tarea final del torneo y su batalla en el cementerio, estaban cubiertas con una mezcla de tierra, sudor y sangre y Harry pensó que probablemente olía fatal. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó Harry, sabiendo que alguien le habría cambiado de ropa si estuviera en la enfermería por mucho tiempo.
Te trajeron a la enfermería hace aproximadamente media hora. Madame Pomfrey le informó. Decidimos dejarte dormir, pero ahora que estás despierto supongo que quizás quieras una poción para el dolor. Estuviste expuesto a la maldición Cruciatus, ¿correcto? Los demás en la habitación se quedaron sin aliento cuando escucharon que Harry había sido crucificado una vez más. Sí, señora. Pero es raro, cuando Voldemort me golpeó con la maldición me dolió mucho más que la última vez, pero ahora no duele tanto como la última vez. Harry explicó. ¿Sabes por qué es eso? Por supuesto. Cuánto duele el hechizo mientras se lanza depende principalmente de la fuerza del mago que usa el hechizo, pero qué tan rápido se recupera una persona depende principalmente de la fuerza de la víctima. Si ahora eres más poderoso que tú, entonces tendría sentido que la recuperación fuera más fácil. Madame Pomfrey le dijo. Aún así, quiero que tomes estas pociones y me avises si estás experimentando algún otro dolor inusual. Harry asintió y obedientemente tragó las pociones ofrecidas. El dolor sordo que el Cruciatus había dejado atrás se disipó un poco, pero Harry todavía podía sentirlo si pensaba en ello. Gracias, señora Pomfrey. ¿Hay alguna camisa limpia aquí que pueda usar? Preguntó Harry después de oler la túnica que llevaba. Supuso que apestaban y tenía toda la razón. Ciertamente. Respondió la bruja mayor antes de entregarle una camisa de un gabinete. Harry esperaba que ella se fuera y le diera algo de privacidad, pero evidentemente ella pensó que sería una buena idea observarlo y ver si había alguna herida que no hubiera visto antes. Harry se quitó la túnica por encima de la cabeza y la colocó en el suelo junto a la cama y luego comenzó a levantar la camisa que tenía debajo. Cuando casi estuvo sobre su rostro, escuchó a Madame Pomfrey jadear en estado de shock. ¿Es lo que creo que es? Preguntó Madame Pomfrey, señalándolo. Harry siguió su mirada y miró su pecho. Justo debajo de su hombro había una herida en forma de rayo de color rojo brillante cubierta de sangre seca. Harry sabía, sin lugar a dudas, que le dejaría una cicatriz. Los amigos de Harry se habían reunido alrededor de ellos y ahora todos lo miraban en estado de shock, sabiendo muy bien lo que significaba una herida con esa forma. Puedo explicarlo. Dijo Harry, esperando poder aliviar sus preocupaciones. Algo que a todos nos gustaría escuchar, estoy seguro. La voz del profesor Dumbledore gritó cuando entró en la habitación. No por primera vez, Harry se preguntó cómo era posible que siempre fuera capaz de hacer entradas tan grandiosas. El director se unió al grupo que estaba alrededor de la cama de Harry y miró su nueva cicatriz con interés. Sé que Voldemort ha regresado, Harry. Pero tengo curiosidad por saber cómo logró esto. Harry miró alrededor de la habitación, notando que eventualmente les habría contado a todos lo que sucedió, así que era mejor que lo hiciera una vez frente a todos. El traslador me llevó a un cementerio. Había una tumba allí marcada como Thomas Ridley, así que supongo que era donde estaba enterrada la familia Muggle de Voldemort. Cuando llegué allí, Voldemort había tomado forma física, pero no era humano. Parecía una especie de bebé demonio feo. Harry explicó. De todos modos, peleé con Barty Crouch Jr. y pude vencerlo, pero Colagusano me golpeó con un aturdidor en la espalda. Cuando desperté, Colagusano estaba realizando un ritual para devolverle a Voldemort su cuerpo. Tomó el hueso de su padre, el suyo propio. Mano y mi sangre para hacerlo. ¿Tu sangre, dices? Dumbledore preguntó de inmediato. Sí, profesor. Harry confirmó. Entonces Voldemort regresó. Es horrible ahora, ya no parece humano. Llamó a sus mortífagos al cementerio y un gran grupo de ellos vino. Malfoy estaba allí, junto con Crabbe y Goyle. Había otros dos nombres que creo que, Nottiavery. No reconocí a los demás, todos llevaban máscaras. Esos nombres no son una sorpresa, Harry. Dijo Dumbledore. Todos afirmaron haber estado bajo la maldición Imperius al final de la Primera Guerra. Obviamente, estaban mintiendo. Después de eso, le dio a Colagusano una mano mágica para reemplazar la que había cortado para el ritual y luego le dijo que me desatara para que pudiéramos batirnos en duelo. Dijo Harry. Luego peleamos. Hice lo mejor que pude, pero apenas podía tocar a Voldemort. Cuando él comenzó a defenderse, me di cuenta de que no había mucho que pudiera hacer para detenerlo. Fue entonces cuando me golpeó con la maldición asesina. Soy bonita. Seguro que morí. Harry miró la nueva cicatriz mientras los demás reaccionaban a la noticia. Daphne corrió al lado de Harry y se metió de nuevo en la cama con él mientras Hermione comenzaba a llorar de nuevo. Neville parecía muy confundido, mientras tanto Dumbledore asintió como si todo tuviera sentido para él. Harry no estaba seguro de si debía explicar o no lo que sucedió cuando murió.
Sabía que era real y que no solo lo imaginaba, pero lo que había pasado era muy personal para él y se sentía incómodo compartiéndolo. Sin embargo, Dumbledore necesita escuchar la información que reuní, pensó Harry, pero mientras lo hacía, un poderoso sentimiento de desconfianza hacia Dumbledore lo golpeó. ¿Por qué debería contarle toda su información a Dumbledore, de todos modos? Después de todo, aparentemente había una profecía que el anciano conocía pero que nunca había discutido con él. Que sea honesto primero. Sin embargo, pronto la desconfianza pareció desvanecerse y Harry se dio cuenta de que necesitaría la ayuda de Dumbledore para derrotar a Voldemort. Después de mi muerte aparecí en algún lugar grande y blanco. Realmente no sé de qué otra manera describirlo. Dijo Harry. Mis padres estaban allí. Me dijeron que Voldemort había guardado un pedazo de su alma dentro, pero que ahora estaba muerta. También se supone que hay una profecía sobre mí que usted debe saber, profesor. Antes de irme, me dieron todo lo que tenía. Necesitaba saber sobre las piezas del alma de Voldemort. Sé qué son y dónde están. También me mostraron cómo aparecerme fuera del cementerio. Cuando regresé, agarré a Wormtail y regresé a Hogwarts. Eso es todo. Dumbledore parecía bastante preocupado. Había esperado no cargar a Harry con el conocimiento sobre la profecía y los Horcruxes hasta que fuera mayor, pero obviamente ya era demasiado tarde para detener eso. Lo bueno es que si el Horcrux dentro de él realmente había sido destruido, entonces Voldemort estaba un paso más cerca de ser mortal. ¿Estás seguro de que quieres saber la profecía, Harry? Preguntó Dumbledore. A veces es más fácil no saber lo que nos depara el destino. Necesito saber. Exigió Harry. Dumbledore asintió tristemente en acuerdo. El que tiene poder para vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá poder el mismo día. El Señor Oscuro no lo sabe, y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Esa es la profecía completa, Harry. Explicó Dumbledore. Voldemort conoce la primera parte, y es por esa razón que atacó a tu familia hace tantos años. ¿Cómo se enteró de la profecía? Preguntó Daphne, hablando por primera vez en la conversación. Ella, como los demás, no había querido perderse ni un solo detalle de la historia de Harry. Un mortífago escuchó la profecía mientras se hacía, pero no pudo escucharla entera. Dumbledore les informó. Lo que no dijo, y no planeaba decirles, era que el mortífago en cuestión había sido Severus Snape. Mamá dijo que también podría haber sido por Neville. Dijo Harry, haciendo que los ojos de su amigo se abrieran en estado de shock. Sí, inicialmente esa era una posibilidad. Dumbledore confirmó. Pero Voldemort te ha marcado con la cicatriz en la frente. Se aseguró de que seas tú de quien habla la profecía. Neville se relajó visiblemente cuando escuchó esto. Harry asintió, ya sabía que no había manera de escapar de su destino. ¿Y ahora qué, profesor? Preguntó Harry. La guerra comenzaría de nuevo ahora, realmente no había tiempo que perder. Tendría que empezar a encontrar y destruir los otros Horcruxes lo antes posible. No sería demasiado difícil llegar a algunos, pero había otros a los que todavía no tenía idea de cómo llegar. De hecho, conocía uno del que podía deshacerse antes de dejar la escuela sin mucho esfuerzo. Durante la primera guerra con Voldemort yo era parte de un grupo de personas que se oponían a él. Sus padres eran parte de ello, al igual que los suyos, señor Longbottom. Dijo Dumbledore con una mirada hacia Neville. Durante los últimos meses me he estado comunicando con ellos en preparación para un día que esperaba que no sucediera, pero que desafortunadamente ya pasó. Nos volveremos a reunir y continuaremos la lucha. Harry asintió ante la explicación de Dumbledore, el profesor realmente no le había dicho nada que no supiera o no pudiera adivinar. También recordó por lo que Daphne le había contado sobre su familia que Dumbledore se había acercado a su padre y a su abuelo pidiéndoles que se unieran a su grupo, pero habían sido rechazados en ambas ocasiones. ¿Dumbledore lo intentaría de nuevo? ¿Y cómo reaccionaría el padre de Daphne, Daniel Greengrass, ante el líder de la luz esta vez? Harry no lo sabía, pero pensó que serían preguntas importantes en el futuro cercano. Harry, hago algo para pedirte. Dijo Dumbledore, devolviendo la atención de Harry a su conversación. Me gustaría permiso para ver tu memoria de los eventos de esta noche. Quizás eso me dé una idea de los planes de Voldemort. Dumbledore sacó un frasco vacío de su túnica y se lo presentó a Harry. Oh señor. Dijo Harry.
Ya había hecho esto antes y, por lo tanto, estaba familiarizado con cómo se hacía. Pensando claramente en lo que había sucedido hoy, incluyendo todo desde el momento en que entró por primera vez al laberinto hasta cuando reapareció en el escenario con Colagusano, Harry sacó el recuerdo de su cabeza y usó su varita para colocarlo en el frasco. Dumbledore sonrió alegremente mientras tapaba el tubo de vidrio y lo volvía a colocar en su túnica. Gracias, Harry. Dijo Dumbledore agradecido. Me gustaría discutir esto después de que haya tenido la oportunidad de verlo y usted haya tenido la oportunidad de dormir, si eso es aceptable. Harry asintió ante la sugerencia mientras los ojos de Dumbledore brillaban. Excelente. Entonces los dejaré descansar, algo que el resto de ustedes podrían considerar hacer también. Mañana también promete ser un día emocionante. Buenas noches. Con eso, Dumbledore se giró y salió de la enfermería. Mientras salía, Harry se preguntó qué podría haber Dumbledore en el recuerdo que se había perdido, pero tendría que esperar y descubrirlo más tarde. Se giró y miró a sus amigos para evaluar su estado de ánimo. Neville parecía como si la cantidad de información lo hubiera abrumado y su mente estuviera trabajando horas extras en un intento de procesarlo todo. Daphne estaba haciendo todo lo posible por mantener una cara valiente para beneficio de Harry, pero él sabía que debajo de la superficie ella probablemente estaba asustada y preocupada como él. Sin embargo, Hermione fue la más difícil de entender. Ella se sorprendió, como todos los demás, cuando escuchó que le habían golpeado con otro Avada Kedavra. Pero su shock se había convertido en algo más. Harry la miró fijamente por un momento, preguntándose qué era, y finalmente se dio cuenta. Hermione tenía la misma expresión en su rostro que tenía cuando pensaba que le había ido mal en un examen, aunque en su caso casi siempre le fue mejor de lo que pensaba. Hermione, dijo Harry suavemente, ¿estás bien? A mí. Hermione respondió sorprendida. Por supuesto. ¿Pero qué hay de ti? Moriste esta noche, Harry. Y estábamos aquí, sin hacer nada. No había nada que pudieras hacer, Hermione. Harry le aseguró. Tú lo sabes. No, supongo que no lo hubo. Hermione estuvo de acuerdo. Necesitas descansar, Harry. Iré a verte mañana, ¿vale? Sería bueno si me dejaran salir de aquí esta noche, pero supongo que no hay posibilidad de que eso suceda, ¿verdad? Harry dijo con una sonrisa triste. No, probablemente no. Respondió Hermione. Buenas noches a todos. Hermione se giró y salió de la habitación con una expresión de determinación en su rostro que Harry no podía explicar. Una vez más se arrepintió de haber dejado pasar por alto su amistad durante las últimas semanas. Una vez habían estado tan cerca que podía decir lo que ella estaba pensando solo por la expresión de su rostro, pero ahora no tenía idea de lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Supongo que yo también iré. Anunció Neville. Me alegra que estés bien, Harry. Ah, y felicidades por ganar el torneo. Sí, supongo que eso se pasó por alto. Harry dijo con una risa. Gracias, Neville. Neville asintió y se giró para salir de la habitación, dejando a Harry y Daphne solos. Ella todavía estaba sentada en la cama junto a él sosteniendo su mano. Daphne. ¿Qué pasa? No recuerdo haberte dado permiso para morir, Harry Potter. Dijo finalmente. Una lágrima que había estado conteniendo comenzó a caer de sus ojos mientras miraba a Harry. Obviamente su historia la había afectado de manera diferente que a los demás. Harry no estaba seguro de cómo responderle, así que en lugar de eso la abrazó y la abrazó. Está bien, Daphne. Estoy bien ahora. Harry le dijo. Lo haré mejor la próxima vez, lo prometo. No dejaré que Voldemort me lastime ni a mí ni a ti. Tú mejor no. Dijo Daphne mientras levantaba la cabeza de su hombro. Supongo que probablemente debería irme, ¿no? Dijo Harry. Quédate aquí conmigo. No creo que Madame Pomfrey lo apruebe. Respondió Daphne. Estamos en una cama de hospital en medio de la enfermería, ella sabrá que no va a pasar nada fuera de lo normal. Harry respondió. Solo quiero que estés aquí conmigo. Está bien, pero no te sorprendas cuando ella me eche en una hora. Dijo Daphne mientras se acostaba en la cama junto a su novio. Gracias. Harry dijo agradecido. Daphne, yo, te amo. Harry observó para ver su respuesta, a pesar de que se había estado volviendo cada vez más seguro de sus sentimientos por ella durante los últimos meses, nunca lo había dicho en voz alta. En parte porque le preocupaba que ella no sintiera lo mismo. Sin embargo, sus temores se aliviaron enormemente cuando la vio sonreír y la sintió acercarse a él en la cama. Yo también te amo. Respondió suavemente, pero lo suficientemente alto como para que Harry la oyera.
Esa noche Harry se fue a dormir con una sonrisa en el rostro, a pesar de todo lo que había pasado ese día. 15 minutos más tarde, Madame Pomfrey los encontró a ambos dormidos y acurrucados uno al lado del otro. Sabía que técnicamente debería decirle a la joven señora Greengrass que las horas de visita habían terminado y que necesitaba irse. Pero el señor Potter obviamente había tenido un día terrible y probablemente apreciaría la compañía. Al final Madame Pomfrey no dijo nada y dejó a la pareja sola para descansar juntos. Hermione, sin embargo, no se fue a la cama después de salir de la enfermería. Racionalmente sabía que Harry tenía razón y no había nada que ninguno de ellos pudiera haber hecho para ayudarlo esta noche, pero eso aún no la ayudaba a sentirse mejor por el hecho de que su amiga había estado sola cara a cara con Voldemort mientras estaba rodeada de mortífagos. Peor que eso, Harry en realidad había sido golpeado por la maldición asesina. De nuevo. Incluso la suerte de Harry se acabaría eventualmente si seguía metiéndose en situaciones peligrosas como esa. La guerra había comenzado de nuevo esa noche, de eso estaba seguro. Harry, y todos los que estaban cerca de él, serían objetivos para los mortífagos reunidos y su maestro. Necesitarían todas las ventajas que pudieran conseguir. En otras palabras, también necesitaría todas las ventajas que pudiera conseguir para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. A pesar del entrenamiento que había estado haciendo durante los últimos meses, sabía que no estaba lista para enfrentarse sola a un mortífago experto y ciertamente no más de uno. Ella también se preocupaba por su familia. Durante la Primera Guerra Voldemort tenía la costumbre de atacar las casas de los hijos de Muggles incluso si no habían hecho nada para oponerse a él. Cuanto mayor peligro enfrentaban sus padres debido a su amistad con Harry. Sin embargo, hay algo que puedo hacer al respecto, pensó de repente, pero inmediatamente trató de ignorar el pensamiento. Sin embargo, no desaparecería. Tenía el conocimiento y los suministros necesarios para completar el ritual de Herón. Era peligroso intentar un ritual desconocido, pero por otro lado nadie que lo hubiera estudiado creía que fuera un ritual particularmente oscuro. Había luchado por tomar una decisión desde que comenzó a estudiar el ritual, pero la mayor parte de su razón para querer hacerlo entonces fue satisfacer su curiosidad. Ahora había adquirido un mayor significado para ella. Había llegado a simbolizar todas sus esperanzas de superar la Segunda Guerra con Voldemort. La muerte de Harry la había llevado al límite y la había convencido de que el ritual era necesario. Hermione hizo una rápida parada en los dormitorios de Gryffindor para recoger los suministros que necesitaría para el ritual. Harry había podido conjurar todo lo que necesitaba, incluso los objetos difíciles de encontrar. Él, por supuesto, no sabía cuál había sido el verdadero razonamiento de Hermione para quererlos. Lo único que no podía evocar era el oro que ella necesitaría y que tendría que provenir de una de sus posesiones más preciadas, un brazalete que le había regalado su madre. Le entristeció perder el brazalete, pero decidió que lo estaba usando para un buen propósito. Después de reunir todo lo que necesitaría, Hermione se dirigió a la sala de los menesteres, que había decidido que sería el mejor lugar para realizar el ritual. Necesito un lugar para realizar el ritual de Herón. Pensó Hermione mientras caminaba de un lado a otro frente al lugar en la pared donde aparecería la puerta de la sala de los menesteres. Cuando pasó la tercera vez, lentamente se formó una puerta ornamentada, tal como había esperado. Cuando entró en la habitación, era muy diferente de lo que esperaba. Los pisos y las paredes eran todos de piedra oscura en lugar de madera como eran normalmente. La habitación era bastante pequeña en comparación con el aspecto normal de la habitación. Las 4 paredes tenían aproximadamente la misma longitud y Hermione supuso que cada una medía unos 7 metros de largo. Se colocó una sola antorcha en cada pared y, como resultado, la habitación todavía estaba bastante oscura. Al ver la intimidante habitación, Hermione tuvo un momento de duda sobre si seguir adelante o no con el ritual. Pero finalmente su duda se desvaneció y procedió con el complejo ritual. Evidentemente, la habitación le había preparado el primer paso del ritual. Un anillo perfectamente circular de arena blanca estaba esperando en el centro de la habitación, tal como ella necesitaba que estuviera. El primer paso fue dibujar las 9 runas en el orden correcto en el anillo. Mientras los dibujaba, pensó que le habría sido imposible completar esto sin el libro que había encontrado. Por un lado, las runas que estaba dibujando actualmente no eran runas en absoluto, al menos no como les enseñaban a las brujas y magos modernos. Las runas que la escuela enseñaba a los estudiantes eran de origen germánico, pero eran símbolos fenicios mucho más antiguos, aunque se usaban para propósitos similares.
Esto, por supuesto, tenía sentido para ella considerando que el ritual en sí era más antiguo que las runas que conocía. Una vez que estuvo satisfecha de haberlas dibujado correctamente, comenzó a colocar los elementos en las runas a las que correspondían. Este paso le había tomado meses para finalmente hacerlo bien, y la emoción de verlo finalmente completado era indescriptible. Finalmente estuvieron todos en su lugar y ella estaba lista para comenzar el ritual. Por un momento se quedó en el centro del ring mirando lo que había hecho sintiéndose un poco ansiosa por lo que estaba a punto de hacer. Hasta donde ella sabía, sería la primera persona en 2000 años en realizar este ritual que había sido muy buscado desde entonces. Después de unos momentos, Hermione decidió que era hora de completar el ritual y comenzó a cantar las palabras requeridas. Estaba en griego y era lo suficientemente largo como para que hubiera pasado una semana traduciendo y memorizando. No era exactamente un hechizo, de hecho, estaba redactado más como una oración muy poética pidiendo permiso para enfrentar el juicio y expresando la esperanza de que serían encontrados dignos. Una vez que terminó la oración, comenzó de nuevo, como le había indicado el libro. Mientras lo hacía, sacó un pequeño cuchillo de su túnica y se hizo un pequeño corte en la mano. La sangre rápidamente comenzó a acumularse en su palma mientras caminaba lentamente sobre la primera runa, con cuidado de no derramar sangre en el suelo. Lentamente inclinó su mano, permitiendo que unas gotas de sangre cayeran sobre la runa. Tan pronto como aterrizó, la pequeña cantidad de níquel que se encontraba encima de la runa estalló en llamas y fue absorbida por el anillo de arena. Hermione tomó eso como una señal de que había realizado esa parte correctamente y lo repitió con las otras runas. Pronto todas las runas se activaron y todos los elementos fueron absorbidos en el anillo. Por un momento no pasó nada y temió haber cometido un error, pero un segundo después las antorchas en la pared se apagaron y el anillo de arena comenzó a brillar. Un fuerte viento comenzó a soplar, pero extrañamente nada de la arena que formaba el anillo a su alrededor fue afectado. En la oscuridad, Hermione casi no vio un círculo negro formándose en el borde del anillo. Estaba vertical y estaba completamente oscuro, de hecho, el único indicio de que estaba allí era que esperaba ver algo en esa dirección y no lo hizo. Finalmente el viento amainó y vio una forma moviéndose en el centro del círculo. Miró más de cerca, tratando de descubrir qué era a medida que la forma se hacía más y más grande. Finalmente reconoció que era una persona que caminaba hacia ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había creado un portal, sin embargo, no tenía idea de a dónde iba. Ya había superado lo que el libro sabía sobre el ritual y estaba completamente sola. Finalmente vio que la persona que se acercaba a ella era una mujer con cabello verde brillante vestida con una túnica negra y marrón de un diseño diferente a cualquiera que hubiera visto jamás. La mujer parecía tener poco más de 20 años, aunque no había forma de saber si su aspecto era en realidad una indicación de su verdadera edad. Pronto la mujer estuvo en el borde del portal observando a Hermione, pero no salió del portal ni entró en la habitación. ¿Quién eres, niña? ¿Y por qué has abierto la puerta entre nuestros mundos? Preguntó la mujer suavemente. Aunque estaba pidiendo información, Hermione no la encontró amenazadora. Mi nombre es Hermione Granger. Ella respondió. Honestamente, no estaba seguro de qué haría este ritual. Está comenzando una guerra en mi mundo y estaba buscando una manera de proteger a mis amigos y familiares. Un objetivo noble. La mujer respondió asintiendo con la cabeza. Y hablas honestamente, pero no del todo. Hay más en tu decisión de lo que admites. También deseas demostrar tu valía y lograr algo que pocos han logrado. Eso es cierto. Admitió Hermione, sorprendida de que la mujer supiera tanto sobre ella. Se preguntó si de alguna manera le estaban leyendo la mente durante la conversación. ¿Puedo preguntar quién eres? Puedes preguntar, pero yo no puedo decirlo. Ella respondió con una sonrisa. He sido muchas cosas en mi vida, pero en este momento puedes pensar en mí como un guardián. He visto tu mente y estoy dispuesto a ayudarte. Pero mi ayuda, y la ayuda de aquellos en mi mundo, no vienen sin costo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es el precio? Hermione preguntó con incertidumbre. De hecho, ¿cuál es el beneficio? Ven, te lo explicaré del otro lado. Dijo la mujer. Puedes regresar aquí en cualquier momento si lo deseas, pero si aceptas nuestros términos no habrá vuelta atrás. Solo te lo preguntaré una vez, si dices que no, la puerta de enlace se cerrará y nunca podrás activarla. Otra vez. ¿Vendrás? Hermione no dijo nada por un minuto, tratando de decidir qué hacer. Aunque la mujer parecía digna de confianza, en realidad no había forma de saberlo.
Finalmente decidió que había llegado demasiado lejos como para darse la vuelta y dijo, sí. Iré. Luego atravesó el portal y los dos comenzaron a caminar hacia el otro lado. Mientras Hermione atravesaba el portal, Severus Snape entraba a la oficina del profesor Dumbledore tratando de ocultar la leve cojera con la que caminaba. El director había estado esperando ansiosamente su regreso. Severus, ¿estás herido? Por favor, siéntate. Dijo Dumbledore mientras veía entrar a su profesor de pociones y espía personal. Estaré bien. Le aseguró Snape mientras se sentaba en una silla frente a Dumbledore. A pesar de sus garantías de que estaría bien, Snape parecía haber sufrido durante la noche. El señor oscuro no estaba contento con mi demora en reunirme con él, aunque después de explicarle que lo hice para no revelar mis lealtades, cedió. ¿Entonces lo has visto? Preguntó Dumbledore. ¿Cuál es su condición? El ritual para devolverlo a su cuerpo lo ha dejado débil. Requirió varias pociones fortalecedoras antes de que me fuera. Snape explicó. Le tomará algún tiempo reunir sus fuerzas y regresar a la posición de poder que alguna vez tuvo. Ahora es el momento de pasar a la ofensiva, Albus. Nunca más estará tan expuesto como lo está ahora. Veo. Respondió Dumbledore mientras acariciaba suavemente su barba. Prometo considerar su consejo, sin embargo, no estoy convencido de que sea el momento de atacar. Maldita sea, Albus. ¿Por qué? Snape exigió saber. No se me ha escapado que has estado reactivando la Orden del Fénix en los últimos meses. Seguramente podrás reunir las fuerzas necesarias para lidiar con los mortífagos y enfrentar al Señor Oscuro tú mismo. Tú, más que nadie, debes saber que no me corresponde en la vida derrotar a Voldemort. Dumbledore le recordó. Esa maldita profecía otra vez. Lamento el día en que el fraude entre la una y la hizo. Snape respondió con disgusto. Admito que Potter ha mejorado este año, pero todavía no es rival para el Señor Oscuro y no creo que alguna vez lo sea. Mientras tanto, la gente morirá, posiblemente incluido yo. Haremos todo lo posible para evitar eso, Severus. Respondió Dumbledore, aunque Snape no pareció impresionado por la respuesta. Por ahora debo pedirte que continúes con tus deberes como están. Por favor, debes saber que nadie aprecia tus esfuerzos más que yo. Prometo que continuaré buscando formas alternativas de destruir a Voldemort. Muy bien. Dijo Snape. Si eso es todo, me iré. Buenas noches. Con eso Snape se giró y se fue, preguntándose una vez más cómo se había permitido quedarse atrapado en medio de este lío.